Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 20 de marzo de 2019, un placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana saludo cordialmente a la ministra de Medio Ambiente, la doctora Lina Pohl. Gracias por acompañarnos, ministra. Muchísimas gracias, Ernesto, y un abrazo a todos ustedes. También aprovecho para saludar a la diputada Dinda Argueta. Gracias por acompañarnos. Ella es diputada del FMLN y también miembro de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos, diputada. Gracias, Ernesto. Siempre es un placer estar acá en el estudio y, por supuesto, un saludo a la ministra y a la audiencia de este programa. Bueno, aprovecharemos la presencia de ustedes para hablar sobre los alcances que tiene la aprobación del ente rector del recurso hídrico en el país, que a criterio de algunos hace valer más el voto privado que el público. Situación, por cierto, que ha llevado a poner el grito en el cielo a muchos sectores, incluyendo al presidente electo Nayib Bukele, quien ha solicitado al presidente actual, saliente, vetar este acuerdo al que partidos políticos desde luego llegaron. Cabe destacar que el partido FMLN y en algunos casos Gana y CD no votaron a la hora de ejercer este derecho para la representatividad que tiene dentro de del ente regulador del agua. Así es que este será el tema que vamos a tener con nuestras invitadas. También ustedes tienen la oportunidad de participar, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que puedan participar. Ministra, ¿qué alcances tiene este acuerdo legislativo? Así como ha quedado esta mañana, por cierto, la Universidad de El Salvador ha convocado a sus estudiantes, a sus trabajadores, a participar de una marcha en protesta por esta decisión, ¿verdad? Incluso también llamó a los partidos políticos a no ser de alguna manera artífices también de esta convocatoria. Decía la Universidad de El Salvador, ante la difusión de un partido político invitando a la marcha de la Universidad de El Salvador, aclaramos que la movilización no se identifica con ningún partido político. Pero bueno, esa es parte de las reacciones que se han generado alrededor de todo esto. ¿Qué alcances tiene este acuerdo? Que ya sabemos que está despertando muchas inquietudes. Ministra. Bueno, muchas gracias, Ernesto. La verdad, yo estoy sorprendida. He recibido varias llamadas de colegas de otros países diciendo: ¿esto es en serio? ¿Esto que está pasando en El Salvador es en serio? O sea, nadie en ningún país del mundo, nadie se plantea que la administración, que la regulación de su recurso más importante, del recurso que va a ser escaso en los próximos años, y no en las próximas décadas o cientos de años, no, en los próximos años, sea manejado por intereses privados, por intereses sectoriales, por intereses territoriales. Nadie se lo puede creer, porque en todos los países del mundo, en todos, absolutamente en todos los países del mundo, lo que llaman ente rector, lo que algunos llamamos administrador, gestionador del agua, está en manos públicas. Es la decisión pública, porque es la decisión del bien común, no la decisión de intereses particulares o intereses privados o intereses espaciales territoriales. Usted quiere, ciudadano y ciudadana, que si hay escasez del agua y hay necesidad de decidir a dónde se ve el agua, lo decidan el sector privado. Yo creo que es que nadie lo quiere. Nadie lo quiere. La democracia significa usted elige a un gobierno y este gobierno tiene el deber de responder a ese mandato que se le ha dado para ordenar, para gestionar, para administrar
los recursos de un país. No es posible que estemos discutiendo aquí que mire, a mí me impresiona, imagínense partidos políticos que dicen, es que el gobierno ha sido ineficiente. Por Dios, si han estado en el gobierno. Es que el gobierno no sirve, pero no dicen este gobierno pasado. Vaya, en las luchas estas partidarias se puede dar esto de parte de la derecha. Está bien, es su derecho. El punto es que dicen el aparato de gobierno no funciona. Entonces, ¿para qué han estado en elecciones? O sea, si para eso sirve, ¿cómo le pueden decir a los ciudadanos, miembros de partidos políticos que luchan por llegar al gobierno, que el gobierno es un instrumento que no sirve? ¿Es un mito o una realidad el hecho de que privatizando podría garantizarse la cobertura de agua? Es que y el abastecimiento. ¿Es un mito o es una falsedad? Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa son los servicios públicos o los servicios de agua potable. Claro. Eso es una cosa. Hay países donde hay servicios privados de agua potable, pero que jamás se les va a ocurrir que el ente administrador, el que decide cómo se va a repartir el agua, qué permisos voy a dar, qué concesiones, cuánto voy a cobrar. La ley aboga por la garantía de la existencia del agua. Exacto, ¿verdad? Exacto. Y el tema de cómo llega el agua o cómo le debe de llegar y por qué le debe de llegar. Exacto. Ese es otro pisto aparte. Exacto. Eso me aclara esta mañana. El alcalde de San Luis Talpa me lo dijo muy bien. Él tiene 7 pozos, se le había secado un pozo, mientras los cañeros estaban regando todos sus cultivos sin ninguna consideración, sin ninguna eficiencia. Bueno, ¿quién quiere usted que decida qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Quiere usted que decidan los privados? Porque adivine cuál va a ser su decisión. ¿O quiere usted que decida el público? Y más aún, y esto no es algo en contra del sector privado, de ninguna manera. Es al contrario, creo que eso es más peligroso para el sector privado. Porque imagínense, va a estar representado como parte de la gremial el sector embotellador de agua. Y entonces usted dice, tengo una crisis, no tengo agua, voy a tener que repartirla, y entonces le digo al sector textilero, usted no, este sector sí, porque yo estoy representándolo. O sea, esas son las decisiones, esas son las decisiones a las cuales se cometería el gravísimo error si se deja como se aprobó. Eso es lo que pasa. Exacto. En definitiva, todas las normativas del agua y estas institucionalidades lo que hacen es decir, esta es mi oferta de agua, es planificación hídrica, esta es mi oferta, esta agua voy a tener por lo que va a llover, por lo que tengo en mis acuíferos, por etcétera. Esto es lo que va a llover y por eso doy permisos, te doy permiso. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, señores, hay crisis este año, por favor, ustedes hagan un riego eficiente. Dejen de hacer un riego porque ya no voy a tener tanta agua en eso consiste en los otros el ente rector del agua. Ustedes, señor, por favor, tomen en consideración que o hacen medidas de ahorro del agua porque este año te voy a dar menos. Hoy, en la actualidad, no hay nada de eso. Por lo cual aquí es una pachanga, ¿no? Exactamente. Así lo estoy tratando la manera de traducirlo para comprender mejor el fenómeno. Me encanta su traducción, lo voy a llevar de traductor oficial de los eventos. Me encanta. Ahora es una pachanga, lo que se busca es ordenar esto. Eso tiene sentido si es que el agua es escasa. No tiene sentido si el agua está por Me voy a hacer famoso como usted, fíjense. De que a la hora de un terremoto vámonos a la playa. Exactamente. Vamos a ver, diputada, cuénteme un poco. ¿Votó el partido Gana? ¿Los 2 representantes? Votó, yo quiero decir que porque ha habido un manejo en las redes sociales. Sí, hay una discusión. Hay una discusión y yo incluso subí en mis redes sociales también un video porque el partido Gana votó dividido. O sea, hubo un diputado de Gana que se abstuvo de votar, que fue Francis Sabla. Que fue el diputado Francis Sabla. Y el diputado Adelmo, como la votación del articulado, primero de quienes iban a conformar el ente rector se llevó a votación 1-1. Sí. En el 1-1 sí votó el diputado Adelmo Rivas. ¿Por?
la representatividad del sector agropecuario privado y el sector industrial privado. Y por el industrial no votó, votó por el sector agropecuario, votó por las municipalidades, votó por, los dos ministerios, o sea, votó el 1 a 1. No votó de manera general, pero me parece a mí también una incoherencia que se diga que no votó, porque yo, diputada del FMLN, si yo hubiese votado, tengo que decir si voté. O sea, el 1 a 1 sí lo votó. Ya de manera general, pues ya no lo votó el artículo, pero sí votó. Y están los audios de la comisión, está el video, y en las redes sociales circula por ahí. Yo creo que también es parte de la responsabilidad. Y como parte de la responsabilidad también hay que decir que el diputado Sabla se abstuvo. No votó ni a favor ni en contra. Ustedes no votaron por ninguno. Voy a presentarles acá el video de la composición de la Autoridad Nacional del Agua, que así se llama, ANA, ¿verdad? Sí. ¿Sí? La Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua. Ahí está, vamos a ver. Tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, la representatividad del Ministerio de Agricultura. Universidad de El Salvador. Universidad, ahí está. Así es. Vamos a ver. ¿Por qué ustedes no votaron por los dos ministerios? O sea, bueno, incluso creo que por todos, ¿no? Nosotros, y yo quiero decir aquí muy responsablemente que el FMLN votó en contra de esa conformación, de esa junta directiva, porque no representa, tal y como queda conformada, la garantía de una gestión pública del agua. Para el FMLN, para el grupo parlamentario, debió de quedar la conformación de la junta directiva eminentemente pública. Ahí hace falta el Ministerio de Salud. ¿Quién va a tener que ver con la calidad del agua, todos los procesos en cuanto a salubridad en el tema del agua? ¿A quién se le va a pedir? O sea, no tiene ninguna garantía la salud de acuerdo a cómo está conformada esa junta directiva. Ahí hace falta también incluso el Ministerio de Obras Públicas. Ahí hace falta, bueno, desde nuestra propuesta. A ver, pero si es así, allí podríamos hacer crecer el ministerio, esa bueno, junta directiva, el Ministerio de Economía estaba también en alguna de las propuestas. Es que la participación de lo público para garantizar un derecho público, humano, o sea, de un bien público como es el agua, no lo puede hacer un privado. Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Por qué creer y pretender que con esta estructura, ayúdeme ministra también, ahora va a ser mi traductora, Okay. Vamos a ver, ¿por qué teniendo esta configuración así se cree que esto es privatizar el agua? A ver. Es que no privatizas el agua, privatizas las decisiones. Exacto, yo ayer lo hablaba, estamos de alguna manera configurando la toma de decisiones en un proceso a favor de determinada, en este caso sería del sector privado. Pero ¿cómo sería? Si solamente del sector privado tenemos al industrial y al Ernesto, pero yo mejor a simple vista te haría la pregunta a ti. Ok, vamos a ver. ¿Cómo queda el gobierno ahí en esa junta directiva? Bueno, tiene dos ministerios, tiene ¿Qué más? Tiene... Para de contar. Es que el tema de gobierno va a depender de qué tipo de gobierno tenga, si es un gobierno de izquierda y de derecha, y perdón un poco. No, es que aquí no es una representación partidaria, y esa creo que ha sido la confusión de muchos y de muchas, porque la conformación y la creación de la institucionalidad que va a haber el tema del agua en el país, o sea, un gobierno es cierto, llega al Ejecutivo por un partido político, claro, pero ya en el gobierno no es el partido. Esto podría y ahí ahí no se está buscando la representación partidaria. Se está buscando el equilibrio y la garantía que le corresponde, en este caso, al Ejecutivo, al gobierno. Si el gobierno fuera de corte derechista, vamos a ver, para no casarnos con, ¿cómo se llama? Si fuera de corte derechista, tendría 2 votos, tendría las alcaldías, que en su mayoría también casi la costumbre histórica es que las gana también a veces el mismo gobierno que en ese entonces está, que las alcaldías las representa en su mayoría quien tenga la mayoría de alcaldías, ¿es cierto, no? Entonces las tendría 2. A ver, sector productivo y sector industrial, ahí sí estaríamos hablando de una configuración privada, ¿no? En la toma de decisiones. No. Es que mire, yo creo que lo esencial en esto es un poco lo que decía la diputada. Sí.
tenemos que salir de esta lógica de partidos políticos en la conformación de la ANA. Si no, no tendría sentido que, por ejemplo, el FMLN esté planteando que eso debe ser público cuando no ha ganado el siguiente gobierno. No se trata de eso. Se trata de decir, independientemente del gobierno que esté en turno, la Autoridad Nacional del Agua debe estar conformada por entes que piensen que su razón de ser sea verificar el bien común. Ministra, ¿quiénes son esos entes? El gobierno es el único. Y si el gobierno es entonces de derecha, pues, no importa. por decirlo así, pero tiene facultades atribuidas. ¿Sí? No importa. Pero tiene facultades atribuidas desde la ley. La ley le da mandatos específicos al Ejecutivo, a los diferentes ministerios, de cómo actuar y garantizar los derechos. No solamente el tema del agua, pero como aquí es el tema del agua. La ley no es solo esto. No, imagínate. Ese es el buen punto, claro, ¿verdad? Interesante el punto claro, que dice. Hay muchísimos articulados, muchísimos mandatos, facultades. Es más, yo les decía, bueno, está bien, vaya, dejen esa junta directiva de la ANA, déjenla. Pero entonces quítenle las facultades que tiene la Autoridad Nacional del Agua estipuladas ahí y dejen esas facultades al Ministerio de Medio Ambiente, que es la presidencia de esa junta directiva, y dejen a la junta directiva para que decida sobre el Plan Nacional Hídrico, la planificación hídrica, y ya está, para llevarte a un caso extremo. No es posible, y yo no estoy hablando de empresa privada, estoy hablando de entes privados, entes cuya razón de ser no es el bien común, no es el bien público. Vuelvo a insistir, si llega una alcaldía y le dicen a la alcaldía, llega el alcalde de Jiquilisco, perdón, alcalde, estoy poniendo cualquier nombre, llega el alcalde de Jiquilisco y le dicen en la votación, mira, la planificación hídrica dice que le vamos a dar menos agua a Jiquilisco, porque si no, no vamos a completar toda la demanda que hay acá y no vamos a dar unos permisos que ustedes han solicitado. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué va a votar ese alcalde de Jiquilisco? No va a votar por el bien común, por Dios, no es su razón de ser. Su razón de ser es luchar por su territorio, por su municipio. ¿Por qué va a luchar el industrial? ¿Por qué va a luchar el agricultor? Las juntas de agua, que por cierto, las juntas de agua incluyen también en toda la discusión que hemos estado, incluyen también a los desarrolladores que ponen los proyectos, que hacen sus proyectos habitacionales y les ponen el agua. A esos incluye. Si usted se puede imaginar que ellos van a tomar las decisiones de qué se va a hacer con el recurso. Esto es una potestad del gobierno, de los gobiernos, pero además en todas partes del mundo. Es que de verdad, la gente de fuera está sorprendida de que nosotros tengamos esta discusión. Diputada. Sí, es que yo quiero enfatizar eso. Esta ley no debe de verse, porque ese es el manejo que se le ha dado, donde se busca una representación partidaria. Buscas crear las normativas que articulen y que regulen el tema del agua en el país, pero no podés poner en la junta directiva a uno que tiene que ser regulado a regular. Así es. Y no tiene derecho, aunque no tenga a lo mejor la mayoría. Y no le da, el tema es de configuración ahí, sí, es de configuración. Es de configuración, pero tampoco no es un tema de derecho, porque si hablamos un tema de derecho, para estar ahí, tendría que estar la gente que ni siquiera agua tiene en el país, es un tema de derechos. Sí. O sea, porque ahí, tal y como está la conformación de la junta directiva, tenés a sectores que utilicen el 50 y algo por ciento de agua en el país. Sí, lo saludable, entonces, diputada. Yo quiero decir esto, y lo preocupante de todo esto, como decía también la ministra, es la concentración de las decisiones que le dejas a la junta directiva. ¿De qué le sirve al Ministerio de Medio Ambiente tener la presidencia de la junta directiva? Pero si a la hora de votar va a estar en desventaja, le das la mayoría a otros sectores. ¿Y cuáles las facultades? Dentro de las facultades que tendría esta junta directiva, yo te voy a mencionar una, por ejemplo, es el definir el monto anual de las tasas por aprovechamiento
de los recursos hídricos, los vertidos. O sea, ese tipo de cosas las va a decidir este ente. Entonces, no puedes dejar a alguien que tiene que ser regulado, autorregulándose. Yo creo eso es ser juez y parte. Pero además el carácter público del agua lo perdés ahí. ¿Por qué? Porque las decisiones que tienen que ver con todas las aguas a nivel nacional las estás concentrando. ¿Estamos conscientes de que es un problema de configuración o es un invento mío acá en apreciación que tengo? El problema es un problema de configuración que hay. Yo creo que es un problema de concepto. No, pero de configuración, ¿en qué sentido? No, por pero ejemplo, tampoco, porque entonces para evitar o sacamos al sector privado, que yo creo que no sería a los representantes del sector productivo, pero es que no solamente, o le metemos a 3 más, vaya que sean de gobierno, para poder estabilizar esa toma de decisiones. No solamente es un tema de configuración ni de concepto, es un tema de visión sobre el agua en el país. De acuerdo, pero para eso hay que ver, este solo es un artículo. Sí, de 160 que tiene la ley. De 160, ¿verdad? Entonces, comencemos primero por resolver este impasse. Yo creo que lo tenían claro los diputados de todas las fracciones en una conversación que yo tuve con ellos, al decir ANDA, que es un usuario, está fuera de la Autoridad Nacional del Agua. Si lo tienen tan claro para ANDA, que es un usuario, y dicen, ¿cómo es posible que un usuario esté en el ente regulador? Obviamente, ¿cuál va a ser su voto? No me regulen, no me cobren. ¿Qué tiene que ver? Buen punto. Es decir, entonces, no quieren que esté ANDA ahí. No, eso está bien. No, y nosotros estamos de acuerdo. Tampoco. Sí. Eso está bien, porque es cierto, es un prestador de servicio, es un usuario. No tiene que estar ahí, porque claro, si usted, por ejemplo, discute las tasas de aprovechamiento, o sea, señores, ustedes, si se lucran con el agua, páguela. Y le voy a poner un monto para definir esas tasas y esas tarifas de lo que le voy a cobrar. ¿Usted qué cree que va a decir un usuario? No, yo no voy a pagar el agua. ¿Y qué es lo que pasa si usted no paga el agua? La desperdicia. Claro, vamos a seguir en el mismo changón, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir el sector productivo agropecuario? ¿Qué va a decir el sector productivo industrial? ¿Qué van a decir las juntas de agua municipales? ¿Qué va a decir ANDA si es que estuviera ahí? No paguen. Eso es lo que queremos en una junta. No, por eso no existe en ningún lado. Los usuarios, los regulados, jamás están en el ente regulador, jamás, nunca. O sea, nunca, en ningún país del mundo, pero a todo el mundo le suena lógico. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver la Universidad de El Salvador ahí? No tengo la menor idea. ¿A su criterio no debería estar ahí? Obviamente que no. Las universidades son institutos de investigación. ¿Qué hace una universidad regulando el recurso? La universidad tiene que estar investigando, enseñando. Por ejemplo, en México, el ente regulador del agua, que es público, y es que le puedo decir de todos los países, pero bueno, en México el ente regulador del agua lo que tiene es un Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, el IMTA. Eso es lo que tiene. Pero bueno, es que es obvio. A ver, no sé. El presidente electo Nayib Bukele dice en uno de sus tweets, la junta directiva del ente rector del agua debe de estar conformada únicamente por miembros del sector público. Y de estos, los que más tienen que ver con su uso, a excepción de ANDA, que sería un proveedor de servicio. También podría incluirse un miembro de la academia. No sé. El presidente electo sí está de acuerdo en uno de la academia, por eso es el de la U. Yo como le digo, el FMLN creo que le cedió el espacio para meter de la academia, ¿no? Uno se remite a lo que hay en otros países y francamente en ningún país la academia está metida en el ente regulado. Está en comités consultivos, está en apoyo a lo que se hace, etcétera. Por eso, Ernesto, yo quisiera decir algo. Es que nosotros teníamos una propuesta que lamentablemente, pues sí, como en un tema de votación, pues manda la mayoría y se respeta. Nosotros establecimos un mecanismo de participación dentro de la ley, que es el Consejo Nacional de Aguas,
que tenía un carácter deliberativo, consultivo, donde iban a estar todos los sectores. Ahí iban a estar las gremiales empresariales, ahí iban a estar las alcaldías, ahí iban a estar las juntas de agua, ahí iba a estar ANDA, ahí iba a estar la academia. Sí, ¿Por qué? Porque en ese espacio todos participaban en igualdad de condiciones, pero aquí aportando, investigando, sugiriendo, claro, y todo, pero no tomando decisiones, como es el punto que dijo. También creamos un mecanismo que de ese espacio amplio, entre ellos nombraran a 2, y para que fueran al ente rector, para darle participación y representación a la ciudadanía. Ese era y sigue siendo nuestra visión. Pero ¿qué pasa con esta conformación? Pasa que estás privilegiando a unos sectores y estás excluyendo a otros. Y para resolver el problema... Esta propuesta tal y como está es excluyente. Okay. Y para resolver ese problema, ¿por qué no se amplíe ese abanico de participación? O sea, métanle 2 más de gobierno, pues, para tener un poco el control en la toma de decisiones, porque este es el ente rector de toma de decisiones, no es el punto del agua como tal, decíamos. Yo creo que ha dicho algo importante y que yo no le he señalado hasta ahora. Usted en la decisión, y esto es algo que he aprendido del análisis comparado en todos los países, lo que te dicen todos los países, ponga en la decisión a los usuarios y lo que va a tener es ingobernabilidad. Claro, por supuesto. Ponga decisión a los usuarios y no va a tener decisión. No se trata de poner a un montón ahí. De acuerdo. No, pero me refiero yo como representantes del gobierno, que es el ente que en este caso defiende al Estado. Pues el gobierno es parte del Estado. Ponga a sectores que van a ir a defender sus propios puntos y simplemente no va a tener. ¿Por qué no sugerir meter al Ministerio de Obras Públicas, como decía la diputada, y Salud? Vaya, 2 más. Estamos hablando de que ya el gobierno tendría 4 representaciones ahí. No, por eso, deje usted a todos los que no deberían estar y se vuelve ingobernable. No van a haber decisiones, va a haber pleitos por defensa no hay avances de sus intereses y no se trata de eso. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros teniendo el 40% del agua que viene de fuera en una de estas instancias no esté relaciones exteriores? El 40% viene de fuera. No nos viene de Dios no quiera, los hondureños se ponen a hacer una represa y arriba nos secan el... Dios no quiera que pase eso. Entonces, hay una lógica en la conformación de esto. No es, digamos, meter a cualquiera, no, una lógica muy de acuerdo. En la conformación de esto. Que miren, ya se los hemos dado todos los insumos. Y uno dice, vayan a ver cómo es en Costa Rica. Usted ha acotado 2 Perú, aspectos elementales. En Brasil, en Argentina, en Francia, en Inglaterra. Si usted mete a partes interesadas en eso, no camina. Entrampamientos va a haber. No va a haber. Y si el 40% del abastecimiento del agua en Lempa viene de arriba, por decirlo desde allá de los vecinos de Honduras, y si a ellos se les ocurre hacer una presa, allá debería estar Cancillería, como usted dice también. A ver, pero no debería de ser, como también me parece que tiene lógica lo que dice la diputada, en el sentido de crear como consejos paralelos, ¿verdad? Como consejos paralelos para que estos puedan de alguna manera también ejercer un papel sugerente, ¿verdad? Un papel sugerente, un papel de aporte, de investigación, para que este ente pueda tomar decisiones. Sí, ahí está el punto clave. Incluso creo que con este tipo de situaciones, ¿verdad? Con una ley de tal naturaleza también se podría evitar esta situación. Esta mañana el periódico El Diario de Hoy destaca: ANDA pagará 2.7 millones más a empresa por arreglo extrajudicial. Se lo voy a presentar. Dice, un pleito legal que perdió en aquel entonces, en el 97, Carlos Perla, que fuera presidente de ANDA, ahora tiene un nuevo escenario. Un fallo obligó a la autónoma a pagar 4.9 millones a la empresa Tecnia, pero el expresidente Marco Fortín hizo un trato que eleva el monto a ceder. Se estaría incluso evitando este tipo de situaciones, este tipo de digamos, a la hora de leer el contenido vemos que como que hubo un arreglo, ¿verdad? Y ahora pues la empresa tiene que pagar $8 millones.
que yo creo que nosotros desde la ley debemos de buscar el fortalecimiento de las instituciones, de la institucionalidad. Y creo que eso no se ha logrado dimensionar. Por ejemplo, en la ley que está en estudio, al Ministerio de Medio Ambiente se le quitan facultades. Artículo 49 y otros, se le quitan facultades. ¿Cómo tú fortaleces la institucionalidad de una ley para que pueda prestar un servicio, para que pueda garantizar un derecho de acuerdo a las necesidades de la gente? Ese creo que debe ser como una de las premisas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y aquí en el país hablamos de ANDA. Claro, ANDA ha tenido serias deficiencias en los últimos años, pero que hay que decir que el problema raíz ha sido justificarle a la ciudadanía que la institucionalidad no funciona, que no sirve y que por eso es necesario crear un ente donde esté conformado por privados para que puedan prestarle un servicio que realmente la ciudadanía necesita, que son dos cosas muy diferentes de las que estamos nosotros hablando. Estamos muy de acuerdo, pero puse el ejemplo por esto que sale hoy, en el sentido de que las grandes discrecionalidades como quedan concentradas en una autónoma, en el caso de ANDA, trae consigo todo este problema. Pues. No, yo creo que... Una ley viene a resolver estos tipos de situaciones. Yo creo que es real lo que usted dice y es un poco lo que se ve en todas las redes sociales. Sí. O sea, efectivamente en los últimos años, y no hablo de estos 10 en general, en los últimos años, no solo en El Salvador, en el mundo entero, hay un desprestigio de la política, de lo estatal, de lo público. Y realmente a eso nos enfrentamos. Entonces, pero esto ha sido producto del mal manejo de la administración pública y de la corrupción galopante. No estoy diciendo que en el caso del señor Fortín, eso merece una discusión. En el caso de Perla, sí, pues él ha sido condenado por problemas de... Eso merece una discusión aparte. Lo cierto es que hay un desprestigio de la política y de lo público. Pero por Dios, eso no quiere decir que lo público tenga que desaparecer. Entonces, señores, dejemos ya de tener elecciones, dejemos de tener igual vámonos todos privados. Vámonos todos los privados. Y eso no puede ser. Menos gobierno no asegura. Me voy a la pausa y seguimos conversando sobre ese tema. Creo que de una yo lo decía ayer con mi equipo de producción. Vamos a tratar la manera de escudriñar bien la situación para que lo entendamos. Yo creo que es bien interesante cómo hemos desarrollado en palabras muy entendibles, muy a los salvadoreños, este tema y esta complejidad. La Universidad de El Salvador tenga desde luego las precauciones. Usted, si se desplaza por ese sector, va en marcha hacia, desde luego, protestar por esta situación de la que estamos hablando. Voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta primera parte, en una conversación muy interesante con la ministra de Medio Ambiente, la doctora Lina Poli. También nos acompaña la licenciada Dina Argueta, ella es diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa. Decía también en otro de los tweets, ustedes estarían obviamente secundando la postura del presidente electo Nayib Bukele de pedirle al presidente Sánchez Serén de quedar aprobado esta ley que vete esta situación. Dice el presidente electo Nayib Bukele: si la Asamblea aprueba la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente de los integrantes del ente rector del agua, le pido al presidente Sánchez Serén, vetarla. El veto no va a ser superado. FMLN gana y CD son 34, diputados restantes son 50. Necesarios para superar el veto son 56. Hace la aclaración. Dime. Bueno, quizás el presidente electo se ha puesto en sintonía con nuestra postura, pero yo quiero decir que al gobierno actual le quedan 2 meses en el gobierno, en el Ejecutivo, y esta ley apenas se ha aprobado, artículo 14 de 160. De 160. De 160. Pero como que era el más... a menos, pero yo logro entender... ¿No es el más complejo o más complicado? No sé, en ese tweet veo como que
el presidente ya da por hecho que la ley se va a aprobar en estos meses. Quizás él tenga conocimiento, yo no tengo ese conocimiento, pero quizás él lo tenga. Yo no puedo decir la ley va a ser aprobada en estos 2 meses porque faltan 140 y algo artículos. Solo se ha aprobado el artículo 14 y hay artículos que siguen dentro de la ley que son también medulares, que son de discusión profunda. Aunque algunos diputados decían en la comisión, miren, aprobando el ente rector, todo es bajada en la ley. Eso pienso yo también, no sé. No, pero eso hay más complejidades en todo el y yo contenido. Quiero decir esto porque esperaría que no hayan acuerdos y entendimientos para solo ir y levantar la mano por el artículo que vaya presentándose sin discutir, sin profundizar, sin ver la realidad a qué nos estamos enfrentando con una aprobación determinada. Entonces no podemos, es que no vamos a ir a comprar tomates al mercado, o sea, vamos a aprobar una herramienta, una ley que le va a dar al Ejecutivo o en algún momento determinado, tal y como esta conformación, a entes, la regulación de las políticas nacionales sobre el agua. Estamos hablando del agua en el país. Entonces, yo creería que hay que hacer una discusión seria y por eso yo llamaría a los colegas diputados de la comisión aquí en la próxima sesión, porque mira, incluso tenemos una disyuntiva. Fíjate que en la comisión se decidió por mayoría quitar todas las propuestas de conformación de junta directiva. Esto que salió, salió de acuerdo a las propuestas de todos ahí, no de acuerdo a un proyecto en particular. Es decir, esto salió de repente en la comisión. Lo que se viene, hay que ver cuál va a ser el proyecto base con el que se va a seguir discutiendo, y que hay varios ahí. Está el del Foro del Agua, está el del Ministerio de Medio Ambiente, está la Ley Integral de Aguas, o sea, hay varios. Entonces no hay una metodología clara sobre esto. Por eso yo digo con mucha responsabilidad, desde mi criterio, la ley no sale en estos 2 meses. Claro. Si vamos a discutir. Ahora, si solamente se va a votar, pues entonces definitivamente que va a salir. A ver, y en este caso, si la ley saliera en estos 2 meses y le corresponde a nuestro presidente, nosotros somos los primeros en decirle y pedirle al presidente que vete una ley que lleve un enfoque de concentración de decisiones en privado. En concordancia de lo que está pidiendo el presidente electo Nayib Bukele. Que ya lo hemos pedido antes. En concordancia con lo que está pidiendo el presidente Sánchez Serén. Sí, que también él ya se pronunció. Me parece que pide a la Asamblea Legislativa interesante el punto de equilibrio que ese. rechace la ley, que privatice el agua. Que escuchemos al pueblo. Lo ha dicho, que por favor se escuche el clamor del pueblo. Yo creo que es una posición muy clara. Corriendo en el tiempo, ¿qué proponen ustedes? Que se saquen a los 2 representantes del sector productivo. Ministra. No, lo nuestro, digamos lo mío es ya ve, yo la puse así. Súper simple. Yo soy su traductor, acuérdense esta mañana. No es un tema de los 2 del sector privado, es un tema de que el ente debe estar completamente constituido por el sector público. Por eso, entonces que salga, en pocas palabras. Así es en todos los países, así debería de ser aquí. Gobierno tiene que estar ahí. Señores, creamos en la democracia. La democracia es el sistema en el que estamos nosotros involucrados. Pero democracia no es tenerlos también a ellos incorporados entonces en ese... Hay instancias consultivas, pero las decisiones no las pueden tomar los usuarios. Ni jueces ni partes, como usted lo dijo. Yo creo que usted lo colocó muy bien. Ni parte, porque si no... Es entrampar todo eso. Absolutamente. Debería de salir del sector productivo agropecuario, sector productivo industrial, ministra. Juntas de agua, Universidad de El Salvador y municipalidades. Salir de la Autoridad Nacional del Agua. También. Sí. Nosotros estamos... ¿Universidad Nacional fuera? Nosotros creemos que la conformación de la Junta Directiva debe ser eminentemente pública. ¿Cómo entonces? Gobierno. Entonces debe de ser el gobierno, debe de ser el Ejecutivo. Insistimos, quien garantiza un derecho humano no puede ser un privado, cualquiera que sea el ente. Pero ¿y si este gobierno tiene su mentalidad consagrada en principios neoliberales? Ernesto, no importa la visión, la mentalidad, pero aunque sea de derecho, un gobierno tiene leyes que lo rigen. Hay normativa vigente. Sí. Entonces, es nuestro deber, el de la ciudadanía, hacer que esa normativa se aplique. Y el gobierno como tal, discúlpeme, pero debe despojarse de cualquier interés
partidario estando en el Ejecutivo debe de haber y de un borrón responder a las exigencias del pueblo. Debe de haber un borrón y cuenta nueva. Mandato constitucional. Ok, debe de haber un borrón y cuenta nueva entonces de esa configuración actual a su criterio. Nosotros pedimos que los diputados rectifiquen, pues. Que Al menos que los diputados de la comisión que saquen a los dos representantes del sector privado. Esa es la postura de ustedes. Que se vuelva una instancia eminentemente pública. Ministerios, pública. Ministerio de Yo le Medio hice la Ambiente. pregunta, usted no me lo quiso decir claro. No, yo lo dije. Me lo dijo. Que lo saquen Universidad Salvador, Alcaldía, sector pública. Sí, Está bien, pero lo he dicho siempre. De verdad, miren, que la cordura prime. ¿Sí? Y ahora ha aparecido un Twitter de Norman Quijano diciendo que se va a suspender la sesión plenaria de hoy a raíz de todas estas. Qué lástima. Buen momento, diputada, para que reflexionen que realmente este tipo de soluciones no abonan en nada al país. Y de que una ley del agua, una ley general de aguas es fundamental. Por favor, que esto no haga que no se apruebe una ley general de aguas. Que esto sea un espacio para, como dijo nuestro presidente, para que se escuche el clamor del pueblo y que se tome la decisión de que este sea un ente público, pero que se apruebe una ley general de aguas, por favor. El doctor Norman Quijano, creo, en su cuenta dijo, tomando en cuenta los antecedentes de marchas previas y con el objetivo de salvaguardar la integridad de empleados de la Asamblea, visitantes y diputados, se suspende la sesión plenaria de este día y se va a reprogramar. Entiendo que fue precisamente por... Mira, qué lástima. Bueno, aquel día fue violento el ingreso, ya sea que lo provocaron o lo que sea, pero... Sí, pero qué lamentable, creo yo, porque entonces va a tener que seguir parando el trabajo legislativo, porque el pueblo ya dio mensajes. Ayer escuchaba yo una conferencia donde las organizaciones se declaran en emergencia por este tema. ¿Quiere decir entonces que no va a haber convocatoria para la siguiente semana? ¿Quiere decir entonces que no va a haber sesión ordinaria? ¿Qué va a pasar? Entonces, y aquí no está nada más en juego la vida de los diputados, discúlpenme, está en juego la vida de la gente. La gente está peleando por el agua y ese es su derecho. Paul Steiner me escribe y me dice, Ernesto, debemos establecer un ente rector del recurso hídrico cuyo objetivo primordial sea garantizar la sostenibilidad del agua en el país. En eso estamos de acuerdo y eso es lo que hemos estado hablando. Así. Dice, este ente rector debe de estar compuesto principalmente de expertos y científicos sin injerencia ideológica, política o partidaria, mucho menos comercial. Gobernanza del agua. Me parece que es interesante. No, vaya, mire, el señor Steiner espero que haya estudiado este tema de la institucionalidad del agua. Me parece que no. Y se confunden las atribuciones y no deberían de estar científicos o especialistas por favor, tomando decisiones en vez de... Pregunto. Totalmente, es una válida pregunta. Mire, por ejemplo, el tema de México. México es un buen ejemplo. O Chile, si nos gustan más por acercamientos ideológicos, o Gran Bretaña, o Francia. Vea cualquiera de estos ejemplos. Hay institutos científicos que están verificando todo el tema del agua. Pero por favor, en esos países y en cualquier otro, los científicos le dirán, no señor, las decisiones políticas las toman los políticos. No, entonces pediríamos que el presidente en todos los países sea un científico, que los diputados en todos los países sean científicos, no, por favor, hay institutos científicos, hay especialistas que son los expertos que están dando insumos para elaborar la planificación hídrica. Pero la decisión de cómo se reparte el agua, cómo se dan las concesiones y los permisos, cómo se hace esto, obviamente es una decisión política. Es una decisión política que detrás esperaría uno de todas las partes que detrás esté el conocimiento científico y técnico que le dé base a esa toma de decisiones. Es un poco lo que yo les decía a los diputados de la Asamblea Legislativa, ¿se recuerda, Dina? Sí. Que me decía el diputado de Arena y el diputado del PCN. Es que no deberían estar los ministros en esta decisión. Y yo le decía, entonces tampoco los diputados definiendo las leyes de este país, que aquí entonces nos vayamos todos. Vamos a ver. Se tomen los científicos
el papel de científicos que no es jamás la razón de ser de la ciencia, jamás. Hay razón de ser de la ciencia, hay razón de ser de la política. Dice Francis Habla en una publicación del periódico de este día, miércoles 20, en la prensa gráfica, lo que hizo el FMLN en las redes sociales de decir que el agua se va a privatizar es porque quieren incendiar el país. No es cierto, yo respeto las posiciones del diputado Sabla, más nunca las he compartido, porque siempre esa es su forma de actuar. Para nosotros el tema del agua no es un tema electoral, no es un tema de campaña. O sea, señores, las campañas terminaron y el tema del agua, el problema del agua sigue aquí, que ya lleva 13 años. Entonces es una responsabilidad. Yo creo que también los diputados debemos de tener seriedad a la hora de emitir opiniones en ese sentido. Y aquí no se trata de que el FMLN va a incendiar. O sea, ahora sale la Universidad Nacional, luego salen, el viernes hay otras marchas, y es lamentable que los diputados estén, yo entiendo, pues, o sea, el diputado Sabla dijo incluso yo no voy a votar porque le van a ir a decir a la gente que yo privaticé el agua. Pues sí, pero entonces, diputado, póngase coherente con el pueblo que lo eligió. Entonces eso, yo nada más respeto las opiniones, pero no las comparto totalmente. Para nosotros el tema del agua no es un tema electoral, es un tema que hay que verlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, sobre todo que es un derecho. Miren, tenemos más de 9 años de estar trabajando en la Asamblea Legislativa por la ratificación de la reforma constitucional por el derecho humano al agua, y no quieren dar los votos y dicen, no es que nosotros no es que no queremos. Disculpen, señores de la derecha, diputados, son ustedes los que no han querido. Entonces, ¿de qué hablamos? Procurando dar aportes un poco a situaciones críticas como estas que se han presentado, ¿por qué no entonces sugerir que se agreguen 2 ministerios más para tener, digamos, como una especie de control en la toma de decisiones? Nosotros, y yo quiero decir aquí, salud para y obras públicas, decía usted, Cancillería, mira, decía. Nuestra fracción en el tema del agua ha sido quien más ha cedido. Ha sido quien más ha cedido en el tema, y eso lamentablemente no se ha visibilizado también a través de los diferentes medios de comunicación. Cuando hablábamos de la Ley General de Agua, hablábamos de una institucionalidad eminentemente pública. O sea, era el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ahí, pero mire, en función de avanzar, el FMLN se dio, aprobó estos 5, creamos la autoridad, la autónoma. Para nosotros no existía autónoma, y en este proceso de discusión hemos venido avanzando y hemos venido cediendo porque tenemos voluntad de que el país tenga una ley. Claro. Pero no se puede desconocer eso. ¿Cómo resolvemos el problema entonces? Pues mira. O sea, digo, ahí está. ¿Cómo lo resolvemos? En verdad, dejemos de crear el problema. Sí, es que sí, claro. Es que creado ya está. Pues sí, creado ya está. Es que yo de verdad estoy... Ministra, creado ya está. No, a ver, está más allá de lo que cualquiera puede imaginarse. Ningún país tiene esta discusión. De acuerdo. ¿Cómo es solucionemos este impasse. Público. Agregamos otros 2. Pues. No, es que lástima. Público. No pueden haber usuarios dentro de esto. Pueden haber mecanismos. Pueden haber mecanismos de participación. Pero lo otro, yo creo que ni siquiera va a llegar a veto de nadie, ni del presidente, ni del siguiente presidente. El sector privado no se los va a aceptar, va a poner el grito en el cielo de que le están sacando a su gente de ahí. No me puedo creer que los diputados, el resto de diputados de la plenaria, vote por una cuestión de esta naturaleza. Bueno, interesante el artículo, el editorial del diario de hoy este día. Más que leyes, el mal servicio de agua urge soluciones inteligentes. Son 2 cosas diferentes. Yo ya me lo explico, pero tiene razón. Tiene razón. Sí. Si no dejan ahí los problemas de cierre de calles. Sin embargo, no debemos de vincular en el tema de la ley eso, porque son dos temas cosas que hay diferentes. que abordarlos. Primero garanticemos y veamos después cómo la distribuimos, ¿cierto? Ese es el punto. El problema es que mientras estamos averiguando cómo garantizamos el servicio de agua, nos vamos a quedar sin agua para que salga del chorro. Una ley del agua es urgente para asegurar que haya agua cuando usted abre el chorro, si es que quien lo maneje lo hace de manera inteligente. Muy buena conclusión y muy buena, digamos,
digamos, discusión la que hemos tenido esta mañana. Creo, sin temor a equivocarme y asumiendo el papel del ausente, una solución de ese problema podría ser entonces sacarlo. Yo no creo que sería lo correcto, porque estaríamos entrando en una dinámica de, ¿cómo se llama?, de imponer, ¿verdad? Y no darle, como usted dice, fiel creencia a esos principios de democracia que deben existir. Pero vaya, agreguémosle otros 2 actores pues de gobierno para resolver ese problema. Es que, Ernesto, yo creo que para finalizar necesitamos tener una institucionalidad fuerte. De acuerdo. Que en el tema de agua gestione, garantice, proteja, distribuya. Entonces, y eso solamente lo va a hacer un ente público. No lo va a hacer. Vaya, si tanto creemos en los científicos y en los expertos, llamemos a científicos y expertos internacionales. Hagámosle caso. Si tanto reivindicamos el tema de que la ciencia es lo fundamental para resolver eso, llamémoslo. Llamemos a gente de universidades de países que han manejado esto y hagámosle caso, porque los hemos traído y mira, no los oímos. Sí. A los científicos no los oímos. Sí. Cuando nos conviene, los reivindicamos. Cuando no nos conviene, no los escuchamos. Traigámoslo, hagamos un debate público, realmente verifiquemos cuáles son las alternativas que tenemos y qué es lo mejor para nuestro país. Nos lo merecemos. Y la marcha va para allá, así es que los diputados no van a poder evitar el clamor popular. Estén o no estén en la asamblea. ¿Van a acompañar ustedes esa marcha? La gente va a estar ahí, así es que cuidado, porque la gente quiere ser escuchada. Progreso y desafíos en el control del tabaco. Es otro tema interesante. Tengo minutos para hablar de esto cuando regresemos. Gracias por acompañarme, Dina. Gracias, Ernesto. Gracias, ministra. Un gusto estar siempre con Dina. Y será de honor en mi aporte como traductor. Sí. Traductor oficial. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Yes. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar también e invitarlos a que no se pierdan hoy, este día a las 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. Estaremos conversando sobre temas de país con nuestro panel, Carlos Araujo, Paul Steiner y Julio Valdivieso. Astrid Ábalos y este servidor en el debate político semanal. Estaremos hablando temas de coyuntura con Julio Valdivieso, Paul Steiner y Carlos Araujo. Interesante el debate. 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Para 20, 20 y 22 de marzo se va a desarrollar en nuestro país este día que comienza el taller de planificación anual del proyecto FCTC, que tiene como punto principal prevenir enfermedades, desde luego, o que son provocadas precisamente por el tema del tabaco. Hoy acá en nuestro programa nos acompaña la licenciada Verónica Villalta, y es directora ejecutiva de Fosalud, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos este espacio. También nos acompaña Carmen Audera, ella es española, consultora de la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, un placer estar aquí. A ver, cuéntanos un poco sobre esta actividad que arranca este día. Estamos muy contentos porque El Salvador ha sido elegido sede, el país sede para desarrollar una actividad tan importante, ¿verdad? Es una actividad, una reunión global donde van a participar más de 20 países, hay más de 70 personas que vienen de la cooperación internacional, de universidades, y todos los países, 15 países, partes que están participando en el proyecto FCTC 2030. ¿Qué significa FCTC? El cual dio inicio en el año 2016. El FCTC es un proyecto muy importante, que es un proyecto para ayuda al desarrollo de los países, ¿verdad? Este proyecto tiene por finalidad brindar asistencia técnica a los países de ingresos bajos y medios
para acelerar la aplicación del convenio marco en los países. ¿Verdad? Sabemos que el problema del tabaco es un problema grave que están enfrentando. La epidemia del tabaco es grave en los países, ¿verdad? Y ocasiona un impacto muy grande en la salud, sí, pero también en la economía. En el tema de presupuestos, la parte productiva, de lo que hemos hablado muy constantemente. Exactamente. Elevemos un poquito más el nivel de conciencia, elevar un poco niveles de conciencia de lo que implica, no solo desde el punto de vista de salud, sino en lo económico y en lo productivo. Si lo exactamente. Entonces, esta reunión tiene por objetivo reunir a todos los países, a esos 15 países que están dentro de este marco de trabajo del FCTC 2030. Reunirlos ¿para qué? Para conocer su avance, ¿verdad? Cuáles han sido los desafíos que han enfrentado durante todo este año pasado, y a la vez conociendo también conociendo esos desafíos, ¿verdad? Planificar cómo vamos a seguir adelante, ¿verdad? El próximo año, para poder acelerar el cumplimiento del convenio marco del control del tabaco. A ver, Carmen, ¿cuál es su impresión del evento y cómo coloca el estatus de del trabajo que ha venido desarrollando países como los nuestros en cuanto a este tema? Muchas gracias. Lo que quería explicar un poquito es que FCTC son las siglas en inglés del Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco. Y le llamamos FCT 2030 porque consideramos que el tabaco es un problema de desarrollo, y de hecho en los objetivos de desarrollo sostenible, una de las metas a seguir es la implementación de este convenio. ¿Por qué? Pues como bien ha dicho la licenciada Villalta, no solo afecta a la salud, sino que afecta a muchas otras partes que influyen sobre el desarrollo, como por ejemplo la pobreza, el hambre, el ambiente, el medio ambiente, la igualdad de género, la igualdad social, etcétera, etcétera. Entonces, claramente es un problema de desarrollo, y por eso le hemos llamado FCT 2030 como parte del trabajo, y por eso también agencias de ayuda al desarrollo, como por ejemplo el Reino Unido, que es nuestro principal financiador de este proyecto, también Australia, han dado dinero, pero no dinero de salud, sino dinero de ayuda al desarrollo. Entonces, El Salvador fue elegido como sede de este evento porque El Salvador realmente es un ejemplo a nivel mundial de liderazgo, de voluntad política. La muestra es que el presidente... O sea, es un reconocimiento a lo que se ha hecho en el país. Felicidades, entonces. Pero sobre todo de la implicación del gobierno y de la voluntad política. Y ya como digo, el presidente va a estar con nosotros esta mañana. Por supuesto, viene de una política, pero se ve reflejada con el trabajo que Posalud hace. Siempre le hemos abierto ese espacio, incluso a una institución como la que representa la licenciada Villalta, porque creemos que es importante estimular, concientizar, promover este tipo de actividades. Exactamente. Muchas gracias. Si nosotros medimos en el tiempo y si hacemos una medición concreta de los alcances que hemos tenido, ¿cómo logramos hacer, digamos, esta evaluación? Bien, yo creo que llevamos 10 años de ejecución del convenio, ¿verdad? De la aplicación del convenio marco aquí en el país, ¿verdad? Nosotros empezamos a utilizar al desarrollar algunos artículos sin haber ratificado, ¿verdad? Bueno, cuando yo llegué en el año 2009, encontramos que no había un marco jurídico en el país, ¿verdad? No había ninguna regulación. Y luego el otro problema es que había bastante más incidencia de la industria. Una ley, está la ley que de la industria del tabaco. Entonces comenzamos a trabajar y empezamos a formar los equipos de trabajo, ¿verdad? Después de que se dio inicio a la reforma de salud. Entonces empezamos a formar todos los equipos de trabajo, y eso lo hicimos gracias a la ayuda de la cooperación internacional. Pero ya en el año 2011 y 2014, nosotros en el 2011 ya desarrollamos un marco jurídico de país, ¿verdad? Junto a las instituciones de la sociedad civil, el gobierno, la Asamblea Legislativa, todos aprobamos ese marco jurídico, ¿verdad?, que está funcionando actualmente. Y además en el año 2014 se ratificó el convenio marco, ¿verdad? Entonces desde el 2014
estamos comprometidos como país para aplicar todos los artículos que comprende el convenio marco. Ya sabemos que el convenio marco es un tratado de salud pública, un tratado internacional, ¿verdad?, que que promueve que los países desarrollen una serie de medidas para combatir la epidemia del tabaco. Entonces, nosotros hemos avanzado ya en este último año del 2015 hasta la fecha, desarrollando marcos normativos. Por ejemplo, ya ese es un gran avance. Ahorita, por ejemplo, nosotros como país tenemos ya un plan nacional de trabajo y tenemos una política de salud pública sobre tabaco, para el control del tabaco. Eso no lo teníamos. Además, tenemos ya finalizado una reforma a la ley de control del tabaco, porque la que aprobamos en el 2011 ha quedado un poco obsoleta en algunos artículos. Entonces, ya tenemos lista el anteproyecto de ley para la reforma de la ley de control del tabaco, pero además tenemos lista ya la ley para el incremento de los impuestos al tabaco, ¿verdad? Ese es otro tema. ¿Se necesita una ley o es un acuerdo tiene que haber ministerial una reforma, o ejecutivo? Tiene que haber una reforma. ¿Por qué razón? Si puede ser un acuerdo ministerial o puede ser en este caso... Sí, pero lo estamos trabajando también con el Ministerio de Hacienda, o sea que no es Fosalud. No es una decisión del Ejecutivo solo por decirle le voy a poner, tiene que haber una reforma a toda la parte tributaria. Tiene que haber una reforma y eso quien lo promueve no es Fosalud, es el Ministerio de Hacienda. Nosotros como Fosalud, junto con la ministra lo envía a Capres lo discute también con todos los ministros que intervienen en la decisión. Y también con el ministro de Hacienda, que es el responsable de ¿Debe de ser aprobado esto antes de que concluya este gobierno? Quisiéramos que así fuera, y por eso lo estamos diciendo una ahorita. Reforma a la ley para poder incrementar el impuesto a los productos del tabaco. Entonces nosotros la intención nuestra es dejar que todos estos anteproyectos queden ya en la Asamblea Legislativa. A ver, Carmen. Porque efectivamente es muy importante que aumente el impuesto. ¿Sí? Y sí, aumentándolo, ¿bajaría el uso a tu criterio? Está demostrado a nivel mundial. Es la medida más costo efectiva. ¿España lo experimentó? No me hables de España porque estoy un poco enfadada. ¿Sí? Ok. Te voy a preguntar un poco la experiencia porque a veces uno vive... No, a ver, en España yo pienso que todavía se podían subir mucho más los impuestos porque en España no han sido capaces de disminuir de una forma clara el uso del tabaco y en parte es porque todavía es accesible para la gente joven. Entonces, se ha demostrado a nivel mundial que aumentando el precio del tabaco a través de impuestos disminuye la prevalencia, sobre todo en jóvenes, porque, claro, los jóvenes no tienen una capacidad adquisitiva grande y no van a gastar el poco dinero que tienen en comprar tabaco. Ok, a ver, mira, alguien nos hace una pregunta bien interesante allá. Gracias por estar participando. Dice así: ¿por qué la OMS, voy a ver si me puedo acercar un poquito más, no admite en el SG, ¿no? ¿Qué dice? Como opción de daño menor para fumadores. A ver, los cigarrillos electrónicos es un tema muy polémico. Ya llevamos unos años con esta polémica. Efectivamente, son productos que se han introducido en el mercado solo porque... sustituyendo supuestamente el tabaco, claro, ¿no? Si no hubiera tabaco, si no existiera el tabaco, estos productos nunca se habrían dejado salido al comercio. Porque no pasan todas las pruebas de... ¿Son dañinos o no son dañinos, Carmen? Es lo que pasa, que no sabemos, no hay estudios suficientes sobre... Entiendo que siempre es un humo el que se me... Yo fui fumador, yo lo quiero confesar, en un tiempo, pero gracias a Dios se me quitó. Y no sé, pero cuando lo veo con como que si fuera esto, ¿no? Vamos a ver. Es humo, ¿no? No es humo, en realidad, es vapor de agua. Es vapor. Es vapor. Es un mecanismo electrónico por el cual se vaporiza un líquido y entonces lo que se inhala es vapor de agua, pero no es simple vapor de agua. Tiene más sustancias, tiene productos que no sabemos si son inocuos o no. Si son tóxicos o no. A ver, los cigarrillos electrónicos de alguna forma se han introducido por la propia industria del tabaco. Entonces,
alguien que la solución no puede venir del que hace el daño, como si dijéramos. Entonces, la idea de estos productos, igual que los otros productos, los IQOS, que no sé si en El Salvador ya se ha introducido, pero son unos cigarrillos que se calientan y no se queman, o sea, evitamos los productos de la combustión, pero contienen nicotina, tanto como el cigarrillo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Que con estas medidas lo que se consigue es evitar que la gente que hubiera dejado de fumar, dejen de fumar, porque se pasan a un producto que en teoría es menos dañino porque no tienen todos los humos de la combustión del tabaco, pero siguen enganchados, como dijéramos, a la nicotina. Es una forma de mantener a los consumidores. Y lo que también se ha visto es que muchas de las personas que están usando estos productos luego vuelven a utilizar el tabaco. Entonces, como si me permites, es un engañabobos. O sea, es algo que es una estrategia de la industria. Bueno, con el permiso aún de los que hemos sido, bueno, si he sido un fumador, si es una bobería, a veces andar también así. No, pero digo, por ejemplo, gente que dejaría de fumar porque es consciente de que es malo, como hay este producto, en vez de dejar, dice, me paso al cigarrillo electrónico. Y en realidad no lo va a dejar nunca porque sigue enganchado a la nicotina y va a volver a fumar. Voy a hacer una pausa y regreso para que sigamos conversando sobre este punto. El propósito también de compartir esta información y esta experiencia con nuestras invitadas es elevar al nivel de conciencia, contribuir a elevar ese nivel de conciencia sobre las implicaciones que esto tiene, como lo tiene cualquier otro vicio, ¿verdad? Que no solo impacta en el quehacer de su entorno social, en lo personal, con la salud, sino que también en la parte económica, que viene trascendiendo también a generar otros problemas a la hora de ver el gasto que esto representa en uno. Yo creo que eso es importante, pónganle mucha atención. Me voy a la pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Ok. Gracias a Fernando Aceto que me dice acá, Ernesto, el cigarro electrónico no es tabaco, no hace humo. Gracias. Ya nos lo explicaba Carmen esta mañana acá. Salmen Audera, consultora de la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco, y por supuesto la directora ejecutiva de FOSalud, Verónica Villar. A ver. Pero una pequeña aclaración, sí, aunque no es tabaco, se debe regular de alguna manera. O sea, los países tienen que regular el uso de estos productos. No puede ser un producto porque es un producto que no se ha demostrado ni su eficacia para dejar de fumar, ni su seguridad. Entonces son productos que no pueden ser vendidos ni promocionados sin que haya una regulación. Entonces, la Secretaría del Convenio Marco y la COP, que es la Conferencia de las Partes, que es el órgano de gobierno del convenio, lo que nosotros decimos es que hay que regularlo de alguna forma. Hay que regular la publicidad de estos productos, la propaganda que se haga, los precios, en el país existe, ¿no? Yo creo que lo punto trascendental en esa parte es lo que decía la directora de FOSalud, que esperaría que en este gobierno, a escasos 2 o 3 meses que tenemos ya para culminar su periodo, se puedan hacer reformas que busquen elevar el precio, regular más estos productos. Y también productos. el tema del impuesto que se les cobra, es decir, para que esto de alguna manera represente como una especie de paro. A ver. Sí, yo creo que, bueno, con los cigarrillos electrónicos es un motivo de preocupación, primero porque es la industria la que se ha encargado de distribuir y de ampliar el mercado de este producto, sustituyendo en muchos casos el tabaco, ¿verdad? Bueno, así que se quema al tabaco solo calentado, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de productos, ¿verdad? Ahora que no tienen regulación en el mercado, se introducen como como dulces, como cualquier cosa. Los exfumadores exigimos acceso facilitado, dice, al cigarro electrónico. Pero debe de regularse, o sea, dice el amigo Fernando que nos escribe, ¿no? Sí. Yo fui fumador, dice. Ajá. Pero, vaya, por ejemplo, yo pienso que hay algunas personas que están, ¿verdad? Porque que están a favor de que se use el cigarro electrónico como un medio para dejar de fumar, pero no pasa así con los jóvenes también. Los jóvenes ahorita, por ejemplo, introduciendo estos nuevos productos al mercado,
lo que da es un incentivo. Ellos tienen una curiosidad por conocer ese nuevo producto, ¿verdad? Y en el mercado se lo venden como un producto inocuo a la salud. Y eso todavía no está demostrado que es inocuo, ¿verdad? Entonces, todos los productos que son de tabaco no calentado se tienen que manejar como productos de tabaco. El problema mayor se está dando con los productos que son de vapor, ¿verdad? Que se usa como vapor de agua para... Sí, es que eso es un problema ahorita que tenemos, porque estamos estudiando, la OMS está estudiando, ¿verdad?, cuáles son todos los productos que contiene, que son inocuos o no para la salud. Entonces, esa es la situación que tenemos actualmente. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro país? Regular eso. No podemos seguir permitiendo que se extienda si eso lo está promoviendo la industria del tabaco. Ahora, ¿qué dice la industria? Vamos a dejar el mercado de los cigarrillos y vamos a entrar al mercado de los cigarrillos electrónicos, precisamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es una buena... No es algo que tenemos que regular en nuestro país. Es preocupante la ascendencia, aunque hay que reconocer, como lo dijimos anteriormente, que en nuestro país pues sí han habido logros importantes. Se premia con este evento que se está llevando a cabo a partir de hoy 3 días en Latinoamérica, con un estudio que tú me comentabas. No, lo que comentaba es que como parte de este proyecto de FCT 2030, que va a durar 3 años y medio, o sea, es un proyecto a largo plazo, porque se trata de hacer una asistencia técnica a los países sostenible, y para que ellos luego sean capaces de, una vez que acabe el proyecto, seguir implementando las medidas. Como parte de este proyecto se hizo un estudio de un caso de inversión. En este estudio lo que se intentaba ver era... poniendo en marcha una serie de medidas, como son la prohibición total de la publicidad, como son agrandar las advertencias sanitarias, como son el aumento de impuestos, etcétera, etcétera, que El Salvador está trabajando ya en ellos. ¿Cuánto cuesta implementar estas medidas y cuánto nos ahorramos precisamente por haberlas implementado? Entonces, a grosso modo, lo que nos viene a decir es que por $1 invertido podemos recuperar hasta $100. ¿Y esto por qué se recupera? Porque disminuimos los gastos de salud, y el 60% de estos gastos de salud los cubre el gobierno, disminuimos la falta de productividad, con los impuestos generamos más recursos para el gobierno, etcétera, etcétera. Todos estos datos son muy importantes un poco para sensibilizar y para ver que esto realmente merece la pena, no solo ya por salud, sino también por el tema económico. Y por salud, lo que ha visto este estudio también es que se evitarían 400 muertes al año por tabaco. Ahora mismo en El Salvador se mueren 1.600 personas cada año. 1.600. 24. 30 personas cada semana por tema del tabaco. ¿Y esta es una estadística? Sí. Esto según todos los datos de mortalidad que tiene el Ministerio de Salud, se analizó todo esto, los datos de prevalencia también que existen en el país, y todo esto precisamente entró en el estudio que se hizo con el Ministerio de Salud, el Seguro Social, Hacienda. Entonces, FOSalud, todos participamos. Y en ese estudio esto es lo que arrojó un impacto muy grande en la salud, ¿verdad? Y el impacto es esto, precisamente en la mortalidad. 1.624 personas mueren al año. Prematuramente, que mueren jóvenes, porque todos tenemos que morir, pero... Claro. Esto de calificarlo como una moda me hace pensar de que cuando veo en las calles a muchos jóvenes, si es posible hasta niños fumando, ¿no? Menores, hablo de niños menores abajo de los 18 años, ¿no? De 10 a 13 años. De 10 a 13 años fumando. Sí. Y ya también echándoselas, ¿no? Sí. Entonces sí, es un motivo de precisamente... Es de preocupación, los padres de familia deben de ponerle mucha atención. ¿Campañas van para los padres o para ellos? Sí, nosotros hemos desarrollado campañas educativas... Sí. Por años. Muy interesante, muy buena, por cierto. ¿Verdad? ¿No? Los 10 años hemos estado desarrollando campañas permanentemente orientando a la población. Y si yo quiero medir un impacto importante en la población, ¿verdad? Es que hemos pasado, antes por ejemplo, una persona fumadora pasaba desapercibida. Ahora hemos tomado conciencia, la población sabe que estar a la par de un fumador, también yo pongo en riesgo mi vida, mi salud.
Mi esposa es una de ellas. Claro, eso ha impactado grandemente ahorita en la formación también de la gente. Hemos estado trabajando para sensibilizar, para que los jóvenes conozcan, la población conozca el impacto que tiene el consumir tabaco. Tras la llegada de ustedes, el avance ha sido notorio. Hoy en los lugares públicos no se fuma en un restaurante, áreas de fuego, de áreas de fumadores fuera, ¿no? Pero algo muy importante que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Nosotros, el proyecto Bloomberg nos donó $100,000. El premio que dio a El Salvador, ¿se acuerda? Por desarrollar los espacios libres de humo de tabaco. Entonces, de esos $100,000 nosotros estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Educación, metiendo en toda su currícula, desde parvularia, ¿verdad?, hasta bachillerato, el tema del tabaco, ¿verdad?, del control del tabaco, todos los problemas, como, bueno, la historia del tabaco, etcétera, la producción, la interferencia de la industria, todo eso va a ir, ¿verdad?, de tal manera que los jóvenes aprendan, sepan, ¿verdad?, cómo impacta negativamente en la economía y en la salud el tabaco. Entonces yo creo que eso es una cosa bien importante, porque ya va a estar en la educación, en los materiales educativos oficiales del país. Entonces eso va a ser un avance más importante, ¿verdad? No solamente desarrollar campañas, sino que también en los centros escolares se estudie sobre esa problemática. Ya por cuestiones de tiempo, ¿cuáles son las conclusiones a las que se espera llegar con qué se espera lograr? A ver, este programa, como decíamos, son 15 países, cada uno está trabajando en diferentes cosas, y por un lado compartir sus experiencias, qué es lo que están haciendo, cómo pueden aprender, y es también van a exponer lo que van a hacer en el año siguiente. Entonces es una apuesta. Busca de alguna manera recoger las experiencias, pero también las nuevas experiencias, los grandes desafíos que tiene para poder enfrentar este fenómeno. Cada año tienen que trazar su plan de acción. Entonces El Salvador y los otros países nos van a presentar qué es lo que van a hacer dentro del proyecto este año que viene. Reitero mi felicitación para Fosalud por todo el trabajo, y que queda reflejado precisamente con este reconocimiento del evento que van a desarrollar por 3 días. Gracias por haberme acompañado. Se me fue el tiempo. Para nosotros es un gran orgullo, un gran honor tener a toda esta gran cantidad de expertos en el tema de tabaco, porque también va a haber una presentación de una investigación que ha hecho el Banco Mundial, ¿verdad? Este día va a haber una presentación sobre el proyecto de ratificación del convenio, del protocolo del comercio ilícito, ¿verdad? Entonces, eso vamos a estar atentos entonces, como siempre, nuestros equipos a darle cobertura a este tipo de actividades. Gracias por acompañarnos, directora. Gracias también, Carmen Audera, por habernos acompañado acá en nuestro programa. Los espero en el debate político de radio hoy a las 6 de la tarde, muy interesante. Paul Steiner, Julio Valdivieso y Carlos Araujo estarán con nosotros debatiendo temas de país. 6 de la tarde es la cita. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.